Los New York Knicks son campeones de la NBA. Después de 53 años de espera, el conjunto neoyorquino se ha conseguido proclamar campeón de la competición. Lo ha hecho venciendo en el quinto partido a los San Antonio Spurs. Otro quinto partido donde han tenido que remontar una desventaja de 16 puntos y donde Jalen Brunson, además de convertirse en MVP de las finales de la NBA, ha tenido un último partido y un último cuarto de leyenda. 45 puntos, 15 de ellos en ese último asalto. Vamos a analizarlo, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido y sobre todo a celebrar el título de los New York Knicks. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de lo ocurrido en este quinto partido de las finales, el último de la temporada y que ha coronado a los New York Knicks como campeones de esta campaña 25-26. Una temporada, unos playoffs, unas finales espectaculares que hemos vivido un día más con una remontada del conjunto dirigido por Mike Brown. 94-90, el broche de oro de la mano de un Jalen Brunson imperial. Los Knicks le tuvieron otra vez que dar la vuelta al marcador después de, no sé ya si un inicio, pero sí un partido prácticamente hasta el inicio del último asalto donde fueron a remolque, empiezan lo típico de anotando un par de puntos más y cogen una ventaja minúscula en los primeros compases del encuentro y a partir de entonces San Antonio se pone por delante, llega a ampliar esa diferencia de 16 puntos, pero a diferencia de otros partidos, aquí la sensación era de que los Knicks, pese a no estar haciéndolo del todo bien por una cuestión de que estaban mermados por las faltas, OG Anunoby, Karl Anthony Towns, de que no había grandes jugadores más allá de Brunson que estuviesen especialmente inspirados, los Knicks no terminaban de desconectarse del partido. No se estaban dejando llevar con el objetivo de cerrar el partido en el Madison, sino que querían ya vencer en este quinto, querían ya proclamarse campeones de la NBA y no han esperado un solo momento. Han hecho muchísimo daño a San Antonio, de la misma manera que lo han realizado durante toda la eliminatoria, teniendo paciencia y siendo capaces de percutir en las deficiencias, en los fallos, en la inexperiencia de unos San Antonio Spurs que tiene muchísimo mérito lo que han realizado, pero que en el momento de la verdad, tanto en estas finales como en el desenlace de cada uno de estos encuentros, pues bueno, la suerte o el buen hacer las tablas ha favorecido más a los Knicks. Y aquí hay que mencionar un par de datos que tengo, va a ser un vídeo bastante completo, un par de datos que tengo aquí apuntados sobre el resumen del partido. San Antonio ha ido por delante en este quinto partido en 41 de los 48 minutos del duelo. 41 de los 48 minutos. Más de un 90% de probabilidades de ganar el partido llegados al último cuarto. Y el parcial en ese último asalto es de 29-18. Empiezan 7 abajo los Knicks ese último asalto, esos 12 últimos minutos. Y lo hacen rápidamente con OG Anunoby, que se mete en problemas de faltas con 4 personales. Karl Anthony Towns es expulsado mediado el último asalto y tienen que depender de Mitchell Robinson para cerrar el partido sin poder contar con el que ha sido tu segundo o tercer mejor jugador de estos playoffs y de estas finales. Y a pesar de todo, con un parcial tremendo de Jalen Brunson, que ahora lo analizaré y lo expondré, han conseguido rematarlo. Un final trepidante por la cantidad de tiros libres que se han realizado, muchos fallos, OG Anunoby, Michael Bridges, Jalen Brunson se han dejado muchos tiros libres y a pesar de todo, el control del rebote, la paciencia, el saber qué hacer, hay un momento donde OG Anunoby tiene la oportunidad de salir corriendo como pudo hacer De'Aaron Fox en el cuarto partido, pero él se queda quieto a la espera de que puedan realizarle una falta personal y acudir a la línea de tiros libres. Fenomenal, un día más la gestión a todos los niveles de los New York Knicks, que explica en gran medida por qué se han proclamado campeones con un diferencial de 4-1 en esta eliminatoria. Y un éxito que tiene nombres y apellidos: Jalen Marquise Brunson, MVP de las finales de la NBA. Lo ha hecho con 45 puntos en este quinto y definitivo partido. 14 de 27 en tiros de campo, casi un 52% de precisión, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 41 minutos sobre la cancha, máxima anotación histórica de un jugador de los New York Knicks en unas finales de la NBA. Ha pulverizado
el dato de Willis Reed de 38 tantos y de 36 también, y también, evidentemente, el que había de 37 y el de 36 que había conseguido Jalen Brunson ya previamente en estas finales de la NBA. Es la 9ª marca más alta de anotación de todos los tiempos en unas series por el título, y además se convierte en el segundo jugador con más puntos en un partido para cerrar las finales. Por delante solamente los 50 puntos de Bob Pettit en 1958 y los 50 puntos también de Giannis Antetokounmpo en el sexto de las finales de 2021. Además, Jalen Brunson empata con 45 puntos los conseguidos por Michael Jordan en el sexto partido de las finales de 1998. Ese es el nivel del cual estamos hablando respecto de la estrella de los New York Knicks. Un jugador que ha anotado casi el 48% de los puntos totales de la franquicia en este quinto y definitivo partido. 47,9 para ser exactos. Es el quinto dato más alto de la historia de las finales de la NBA. Un dato demoledor que explica el porqué en un partido donde OG Anunoby ha estado muy desacertado, donde Karl Anthony Towns se ha visto mermado por las faltas, Josh Hart, como siempre, no es un jugador que marque las diferencias desde el triple, y Michael Bridges lo ha hecho bien en sus números, sin pasarse en exceso, pero sin quedarse corto y con una buena eficiencia. Todo ha dependido de Jalen Brunson. Para que nos hagamos una idea, ese 47,9% de los puntos anotados totales, que decía que es la quinta marca más alta en unas finales de la NBA, está por detrás del 48% del Jim Baylor, de Michael Jordan en el 93 con un 49,5%, Michael Jordan también en ese sexto encuentro que decía antes de las finales de 1998 con un 51,7%, y George Mikan en el primero de las finales de 1950, primera ocasión que disputaba unas finales de la NBA, George Mikan, que representó el 54,4% en una NBA donde no existía el reloj de posesión. Y como decía antes, su último cuarto es demoledor. Son 15 puntos, 13 de ellos prácticamente de manera consecutiva, que cambian por completo el curso de los acontecimientos para los New York Knicks, que revierte la tendencia y confirma que se había producido una nueva remontada a manos de los New York Knicks. Y lo hace prácticamente sin fallo, 4 de 6 en tiros de campo, 7 de 8 en tiros libres, solamente se deja uno de una seguidilla de 3 seguidos después de sacarle una falta de 3 tiros a los San Antonio Spurs. Muy inteligente Jalen Brunson una vez más en la gestión, y este es, porque creo que me parece bastante interesante y destacable ponerlo encima de la mesa, estamos hablando de un jugador que con su 1,88 pelado, yo he estado delante de Jalen Brunson y os digo que no mide 1,88, pero las medidas oficiales es de 1,88, se convierte en el segundo jugador más bajito en conseguir un MVP de las finales de la NBA. Por encima suyo solamente está Isaiah Thomas con un 1,85 y empata a Tony Parker y empata a Stephen Curry como los otros dos jugadores que con su 1,88, vamos a ponerlo un poco entre comillas, su 1,88 han conseguido proclamarse MVPs de unas finales de la NBA, y además, bueno, avatares de la historia. Es el segundo jugador zurdo en conseguir el trofeo, junto, curiosamente, con Willis Reed, que lo hizo en 1970 y en 1973, ambos jugadores de los New York Knicks. Así que una frivolidad que me parece bastante interesante. Y quiero detenerme a destacar lo que ha hecho Jalen Brunson, porque sus playoffs, sus finales, el cómo se ha echado el equipo a los hombros y, sobre todo, su historia hasta llegar aquí. Porque estamos hablando de un jugador que logró todo lo que estaba en su mano en NCAA. Se proclamó campeón con Villanova junto con Josh Hart, junto con Michael Bridges, Donte DiVincenzo, que formó parte de este equipo, pero que fue posible para el traspaso de Karl Anthony Towns, y que al llegar a la NBA, pues cae a la segunda ronda. Cae a la segunda ronda por una serie de prejuicios, por una serie de condicionantes o de... bueno, sí, en definitiva, de prejuicios respecto de lo que era él desde un punto de vista físico, de lo que era él desde un punto de vista como jugador, de su propia proyección, porque se entendía que Brunson era un jugador ya bastante mayor para el momento en el que llega a la NBA, porque él es de 1996, llega en 2018 a la competición, lo hace con 22, 23 años, lo digo un poco de memoria. Es un jugador que poco a poco ha ido quemando etapas, que pasa de ser un jugador de rotación en Dallas a convertirse en el segundo detrás de Luka Doncic, ayuda fundamental en los playoffs de 2022, sobre todo contra Utah Jazz. A partir de ahí consigue un contrato prácticamente por el máximo con los New York Knicks, que por muchos, incluido yo, tuvimos dudas de que pudiese ser
de que pudiese estar a la altura de ese contrato, y al final ha acabado convirtiéndose no solamente en un jugador vital en un equipo del campeonato, sino siendo el jugador más importante de los vigentes campeones, que son ahora mismo los New York Knicks. Y esto sirve además para callar la boca a una Becky Hammon que no dijo una sino en varias ocasiones que no podía ganar la NBA a los Knicks con un jugador como era Jalen Brunson, precisamente por el tamaño, por el tipo de jugador que era, y porque no le consideraba un alfa, un jugador de primera espada para comandar un equipo que fuese campeón de la NBA. Y esto tiene una trascendencia histórica porque hay muchas franquicias, y ahora vamos a hablar ya en profundidad de los Knicks, hay muchas franquicias, hay muchos equipos, hay muchas ciudades, pero de la misma manera que cuando se habla de conjuntos que son que tienen un aura distinto o que tienen una manera diferente de entenderlos por parte de los aficionados, de la prensa, de los jugadores, hay tres en concreto. Son los Lakers, por la grandeza de lo que supone Los Ángeles desde los años 80 hasta la actualidad. Boston Celtics, por su historia desde los años 60 y convertirse en última instancia en la franquicia con más anillos de todos los tiempos. Y luego están los Knicks, que han sido un poco el patito feo. Una franquicia que lleva aquí desde los albores de la competición. Es una de las tres franquicias fundadoras de la BAA, del preludio de lo que fue posteriormente la NBA. Y que junto a los Sixers y junto a en su momento Philadelphia Warriors, pues han sido uno de los conjuntos que ha mantenido la llama viva de esta competición durante todos y cada una de sus temporadas. Y la suerte, la fortuna, el buen hacer, el éxito les ha pasado por encima en muchas ocasiones. Ocurrió en los años 50, con 3 finales consecutivas, 51, 52, 53. Tuvieron que esperar hasta 1970 para poder retornar a esta instancia. Lo hicieron y consiguieron tumbar a los que eran en ese momento vigentes campeones de la Conferencia Oeste y grandes aspirantes a ganar el anillo ante la ausencia de los Boston Celtics, como eran Los Ángeles Lakers de Wilt Chamberlain, Elgin Baylor y Jerry West. Repetirían en 1973 y perdieron en las finales de 1972 previamente. Volverían en 1994 y volverían en 1999, y a partir de entonces un auténtico desastre, un agujero en la historia de los Knicks, que durante muchísimo tiempo fueron el hazmerreír de la competición, con un James Dolan que daba bandazos, ponía gente que no estaba capacitada para el puesto, hola, Isaiah Thomas, y que gracias a la llegada de Leon Rose, gracias a el buen hacer, tener las cosas claras, un proyecto muy definido y a apretar el botón a la hora indicada, en el momento preciso, han conseguido conformar una plantilla impresionante, equilibrada, que se solapa y sobre todo un equipo con mayúsculas, y aquí hay que romper una lanza a favor de Mike Brown. De tal manera que los Knicks rompen un maleficio de 53 años sin conseguir un anillo. Y ahora pues nos quedan otros 5 equipos con una racha de temporadas sin conseguir el anillo bastante impresionante, como son los Sacramento Kings, que son herederos de los Rochester Royals, que lo consiguieron precisamente en 1950, es decir, se cumplen 75 años de la última ocasión que se proclamaron campeones. Atlanta Hawks, que lo hicieron cuando estaban en San Luis, 68 años de lapso desde el último campeonato. New York Knicks, que eran los anteriores hasta este momento, 53 años, y luego ya Portland Trail Blazers 49 años, lo hicieron en 1977, y los Washington Wizards cuando estaban en Baltimore, que han pasado 48 años desde ese anillo de 1978. Con este campeonato los Knicks igualan a Sixers, Pistons y Miami Heat en la sexta plaza del palmarés histórico de la competición, y francamente, una ciudad como Nueva York merecía un hito así. Y el éxito, insisto, de estos Knicks es el de Leon Rose, que pasa de ser agente en CAA, una de las agencias más importantes del baloncesto mundial, para convertirse en presidente de operaciones desde la temporada 2020-2021. Coge un equipo en absolutas ruinas, lo lleva a los playoffs y poco a poco ha ido cimentando el camino al éxito, primero con Josh Hart, que es un perfil súper extraño pero súper necesario para estos Knicks. Después vendría OG Anunoby por R.J. Barrett y Manuel Quickley y una segunda ronda. Más adelante, ese traspaso gigantesco por Michael Bridges, que entregó todo el capital de draft de los New York Knicks para hacerse con el jugador de, por entonces, los Brooklyn Nets. Y quiero destacar 2 movimientos. Uno previo, que es el de Pacom Dadiet, al cual le firman un contrato rookie por debajo un poco del porcentaje máximo que él podría recibir, y eso es lo que, entre otras razones, posibilita posteriormente el traspaso de Karl Anthony Towns desde los Minnesota Timberwolves,
que se produce también con un fichaje sobre la bocina de Dwayne Washington, jugador por entonces de Partizan de Belgrado, al cual hacen un sign and trade para enviarlo a Charlotte Hornets, que es lo que les permitirá a los Knicks poder realizar la operación por Karl Anthony Towns, quedarse por debajo del segundo apron del impuesto de lujo y seguir teniendo flexibilidad. Es una serie de operaciones que explican por qué los Knicks han conseguido sobrevivir, han conseguido mantener el proyecto prácticamente intacto desde la temporada 22-23, a la cual solamente han ido añadiendo piezas y todas y cada una de ellas han funcionado a la perfección. Y creo que se infravalora mucho, pero el movimiento definitivo es la destitución de Tom Thibodeau, que yo fui muy crítico, tenéis el vídeo aquí en el canal, porque no compartía la visión de que los Knicks pudieran necesitar un cambio justo después de haber llegado a unas finales de conferencia, pero sí que es cierto que el cambio de Tibbs a Mike Brown ha sido todo un éxito porque les ha dado justo lo que necesitaban. Les ha inyectado motivación, ha dado una nueva imagen al conjunto neoyorquino y sobre todo esa manga ancha que en muchas ocasiones podían necesitar los Knicks y que con Tibbs pues les faltaba. Y los Knicks han ganado estas finales por un margen de apenas 12 puntos en el más menos global, que es el resultado más ajustado en unas finales de la NBA de toda la historia. Y está empatado con las de 2024, pero aquí hay bastante trampa, porque para los que os acordéis, en el cuarto partido de las finales entre Boston y Dallas Mavericks, pues se registró la mayor paliza de todos los tiempos, o al menos una de las más altas, no recuerdo ahora mismo, con 38 puntos de ventaja para Dallas Mavericks en un colapso total de Boston que se borró en ese cuarto duelo para cerrarlo en el Boston Garden, en el TD Garden, perdón. Y además han registrado un más 283 de average general, que es el mejor registro de todos los tiempos en los playoffs de la NBA, con 16 victorias y apenas 3 derrotas. Segundo equipo desde que la primera ronda es al mejor de 7 partidos, solamente por delante los Warriors de 2017, que solamente perdieron un partido, y francamente estamos ante un rendimiento increíble de un equipo de unos New York Knicks que van a pasar a la historia. Y vamos a ir un poco en el 1-1 de los campeones, más allá de Jalen Brunson. Hay que empezar hablando, de OG Anunoby, héroe total del cuarto partido, con ese tapón, con esa canasta, con ese palmeo increíble sobre la bocina prácticamente, y que es lo que permitió culminar una remontada de 29 puntos para poner a los Knicks 3-1 en la eliminatoria. Hoy en el quinto ha estado un poquito más gris, 3 de 11 en tiros de campo, 11 puntos, pero bastante importante en el cierre del partido. Crucial, insisto, durante toda la eliminatoria desde el punto de vista defensivo. Ha secado por completo a De'Aaron Fox, le ha anulado, ha hecho que parezca un jugador de rotación, un tipo que es el base por defecto de estos San Antonio Spurs, y que le ha dejado a lo largo de toda esta eliminatoria, a lo largo de estos 5 partidos, en un 33% de acierto en tiros de campo, 15 puntos en total a lo largo de 5 partidos. Ha sido un factor X sin hacer mucho ruido, siempre aportando, siempre con la jugada correcta, con muy buena mano desde la larga distancia, independientemente de lo que haya pasado en este quinto partido. Durante el cuarto fue el gran sostén del equipo gracias a esa precisión desde el triple, 7 de 9 logró el jugador británico, y para mí uno de los grandes responsables del éxito de estos New York Knicks, como Karl Anthony Towns, tremendamente infravalorados sus playoffs. El pívot dominicano ha sido brutal durante toda esta postemporada, y su cambio, lo expliqué en otro vídeo, no sé ya dónde, del tercer al cuarto partido ante Atlanta Hawks fue esencial. Vimos una nueva versión de Cat, vimos una versión mucho más efectiva, mucho más determinante en ataque, y todo ello se trasladó también a los 2 primeros partidos, donde su intensidad, su agresividad, su comprensión de lo que tenía que hacer en cada momento fue muy importante para poner el 2-0. Y también, hay que decirlo, la defensa del dominicano sobre Victor Wembanyama, al cual desespera en muchos tramos de la eliminatoria, y que junto al trabajo de Josh Hart ha sido esencial para que Wemby no acabe marcando tanto las diferencias, porque ha sido determinante, pero no de la manera que podría haberlo hecho, como vimos en otras eliminatorias. Se ha visto mermado por las faltas durante todos y cada uno de los partidos. De hecho, en este último ha quedado expulsado. Para mí demasiado flojas algunas faltas, podrían haberse la última sobre todo, creo que no es falta, pero bueno, el criterio es el que es y tampoco cambia mucho la película, porque ha acabado ganando el partido Nueva York. Y Towns termina con el mejor más menos de las finales y de los playoffs, con un dato histórico a todas luces, un jugador que ha impactado cada minuto que ha estado sobre la cancha, y espero que esto sea un punto de inflexión en el resto de la trayectoria de un Karl Anthony Towns que
se ha ganado el cielo ya con su impacto durante sobre todo los 2 primeros partidos de la eliminatoria. Y qué decir de Josh Hart, un tipo que sin dejar grandes datos, sin ser un tipo de estadísticas clásicas, no puedes entender el éxito de los Knicks sin hablar de un Josh Hart que es un gladiador, un luchador, uno de los mejores reboteadores de toda la competición y un tipo que cuando ha tenido que meter un tiro lo ha metido, cuando ha tenido que ir a por el robo lo ha hecho, como en el cierre del primer partido, y cuando ha sido importante meter los tiros libres lo ha hecho. Un jugador fundamental y que fue la segunda piedra fundacional de estos New York Knicks con ese traspaso desde Portland Trail Blazers y que cambió por completo las aspiraciones de estos New York Knicks. Hay que hablar también de Mikal Bridges, eternamente también infravalorado por el traspaso con los Brooklyn Nets, por esas 5 primeras rondas que tuvieron que entregar los del Madison Square Garden, y una vez más les ha salvado en el momento más importante. Lo hizo en los playoffs del año pasado ante Boston Celtics, en un momento donde los verdes estaban cerca de remontar, lo hizo también ante Atlanta Hawks en el 6º encuentro y posteriormente ante Filadelfia, ante Cleveland y en este último duelo ante los San Antonio Spurs. 14 puntos, segundo máximo anotador de los Knicks en este encuentro, 5 de 10 en tiros de campo y añadiendo 4 asistencias. Ha tirado bien, ha defendido bien, ha ayudado en la subida de balón y no hay ninguna pega para un Mikal Bridges que ha sido fundamental. Y luego, en el popurrí de la segunda unidad, Mitchell Robinson, que hay que recordar que ha jugado con un meñique roto esta eliminatoria, que ha sido muy importante en el cierre de este quinto partido ante la expulsión de Karl Anthony Towns y que pese a todas sus limitaciones ha tenido momentos de una enorme calidad, tanto en defensa como también en ataque, especialmente la remontada de ese cuarto partido. Hay que hablar también de José Alvarado, nervio puro, jugador súper eléctrico que sin, de nuevo, tener un gran aporte desde el punto de vista anotador, se ha convertido en un jugador muy importante de la segunda unidad, revitalizándola, dándole ritmo, impactando y ayudando a Jalen Brunson en muchos momentos de la rotación. Para mí muy importante el jugador puertorriqueño, como Landry Shamet y Jordan Clarkson, que han metido tiros clave pese a lo limitados que han podido estar a nivel de minutos o incluso de rotaciones. Han tenido tramos donde han anotado más, donde han anotado menos. Landry Shamet nos dio un pequeño susto en el cierre de este quinto encuentro por una mala caída, pero parece que ya está todo bien, al menos estaba muy feliz cuando terminó el duelo. Y el único punto negativo es Miles McBride, que ha sido decepcionante en estos playoffs, pero venía un poco en esa tendencia después de la lesión sufrida en el pasado mes de febrero. Pese a todo, es campeón, le daba bastante igual, yo creo que le daba bastante igual haber jugado mejor o peor estas finales de la NBA. Y vamos a cerrar hablando también del enésimo colapso de estos San Antonio Spurs, que honestamente creo que han tenido verdaderas opciones de haberse proclamado campeones, pero han desaprovechado sus oportunidades. Tuvieron la del segundo partido con la pérdida de Víctor Wembanyama con destino de Stephon Castle, el error clamoroso de De'Aaron Fox que ya hemos hablado en profundidad en ese cuarto partido, y han dilapidado, que me parece lo más grave, rentas de más 14 en el primer partido, de más 12 en el segundo, de más 12 también en el tercero, que acabó siendo un final apretado, de más 29 en el cuarto y de más 16 en este quinto partido. Lo más difícil lo hicieron al llegar a estas finales, tumbando al vigente campeón, que eran los Oklahoma City Thunder. Lo hicieron en un séptimo partido, lo hicieron jugando fuera de casa en ese Game 7, y creo que se han visto un poco superados por el escenario, por el matchup, por el enfrentamiento, por la experiencia que ya tenían acumulada estos New York Knicks, y sobre todo también por el buen hacer de Mike Brown en detrimento de un Mitch Johnson que se ha notado en cierta medida que estamos hablando de un técnico Nobel, de un técnico debutante que ha hecho un fenomenal trabajo, pero que a la hora de la verdad, entre eso y ahora analizaremos otros tantos jugadores, pues no les ha dado para poder competir. Víctor Wembanyama, yo creo que, lo decía antes, ha ido de más a menos, ha acabado, yo creo que con buenos números, dejando datos súper positivos en estas finales: 26 puntos, 11,2 rebotes, 3,6 tapones, un robo, 42% de acierto en tiros de campo. Lo analizaba ayer en un artículo en Gigantes, creo que cuando ha sido capaz de dominar la pintura ha sido imparable, pero conforme se ha ido alejando de la canasta se ha vuelto un jugador mucho más mundano. Y eso es lo que tiene que hacerle despertar a Wemby y decir: voy a empezar a trabajar mucho más en mi juego alrededor del aro. Sus playoffs, pese a lo que acabo de decir, son históricos, dada su edad, dado su rendimiento, dado su impacto en ambos costados del campo, pero a los Spurs les ha sido insuficiente. Y antes de pasar a hablar de los jugadores uno a uno de San Antonio, quiero destacar un dato, y es que San Antonio, complementando un poco lo que decía anteriormente, ha estado por delante en el marcador durante el 72% del tiempo total
de los 5 partidos, 72%, y ha acabado perdiendo 4-1. Los Knicks solamente han ido por delante en el 24% del tiempo total. Podría haber acabado esto con un 4-1 para San Antonio y finalmente ha sido todo lo contrario, 4-1 para los New York Knicks. Ahora sí, yo creo que de los Spurs solamente se salva de la quema Dylan Harper, que hoy ha hecho partidazo, 25 puntos en este quinto duelo. Ha acabado con 18 puntos, 49% de acierto en tiros de campo, pero es que ahí acaba la película, porque De'Aaron Fox ha jugado unas finales terroríficas más allá de ese cuarto partido. 12,8 puntos, 34% de acierto en tiros de campo, no la metía ni en una piscina. Stephon Castle muy fallón, muy dado a las pérdidas, malas lecturas, ha terminado con 14 puntos pero con un 37% de acierto en tiros de campo. Y luego, pues Luke Kornet injugable los 8 minutos de media, muy superado por las rotaciones de los New York Knicks. Carter Bryant creo que lo ha hecho bien, pero es muy joven como para poder ponerle en un escenario como este. Keldon Johnson, insuficiente. Devin Vassell, insuficiente. Harrison Barnes es que ni siquiera ha podido pisar cancha, y Julian Champagny yo creo que lo ha hecho perfecto en el rol en el que ha estado, lanzando por encima del 40% en triples y aportando en momentos muy determinados de la eliminatoria. Creo que muy correcto para un jugador del cual estamos hablando por el mínimo prácticamente del veterano. ¿Volverán los San Antonio Spurs a esta instancia? ¿Volverán a las finales de la NBA? Yo no lo daría por sentado. No porque no tengan capacidad, no porque no tengan talento, sino porque en esta NBA es muy difícil volver. Es muy difícil volver a una situación como esta, y con una NBA tan cambiante yo no lo daría por hecho. Y creo que también la historia juega un poco en su contra, o al menos les va a obligar a ser mucho más pacientes de lo que podrían creer ahora mismo. Hakeem Olajuwon llega en su segundo año a las finales de la NBA, lo hace en 1986 con 22-23 años, y tiene que esperar hasta 1994 para poder retornar a esa instancia. Lo hacía en una conferencia oeste muy abierta. También le pasó a Shaquille O'Neal, que en su tercer año mete a los Orlando Magic en las finales de la NBA y tendría que esperar hasta el año 2000, y con 3 derrotas terribles con Los Ángeles Lakers, teniendo que cambiar también de franquicia para poder retornar a las finales de la competición. Le pasó a Oklahoma City, que en su tercer año y con 3 futuros MVPs llegó a las finales de la NBA y no volvió con ese mismo equipo. Tuvo que esperar hasta el año pasado para poder hacerlo. Dirk Nowitzki llega en 2006 a las finales de la competición, se ponen 2-0 y después pues no consiguen rematar la faena hasta el año 2011, ya cuando están en el último tramo de su carrera, con Jason Kidd, con Jason Terry, con Kieron Butler, con Tyson Chandler y una infinidad de jugadores veteranos que tumban a esos Miami Heat. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ojalá que puedan retornar, que puedan ser uno de los grandes contenders el año que viene y que puedan volver a pelear por el anillo, pero yo no lo daría por hecho porque la NBA es muy cambiante y el deporte no da un solo momento para poder desaprovechar momentos como estos. Así que bueno, hasta aquí esta cobertura de las finales. Aquí termina la temporada, no nuestro contenido en Gigantes del Básquet, porque ahora ponemos el foco en la agencia libre y sobre todo en el draft, donde estaremos contándoos todo lo que ocurra, tanto en los días previos como especialmente durante la noche del draft, que haremos una cobertura especial en directo. Esperamos que os haya gustado todo lo que hemos hecho en Gigantes del Básquet, tanto en la web como en redes, como aquí en el canal de YouTube, y que nos sigáis para más contenido y más cobertura del mundo del baloncesto, porque ahora seguimos también con la final y los playoffs, las semifinales de la Liga Andesa. Así que yo me despido, mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.